Y para darnos todos los detalles de esto, a lo que se le llama el Triángulo Dorado del Huachicol en este momento, nos enlazamos con mi muy querido David Saucedo. ¿Cómo estás, David? Buen día. ¿Qué tal, Adela? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien, muchísimas gracias. Oye, a ver, esto del Triángulo Dorado del Huachicol, que está alrededor de la refinería de Salamanca, ¿en qué consiste? ¿Desde cuándo? ¿Qué se sabe de esto, David? Bueno, lamentablemente en varias regiones del país, debido a que la distribución de combustible desde hace años se realiza mediante tuberías subterráneas en distintas regiones del país, en Veracruz, en Puebla, Hidalgo, Guanajuato, surgieron mafias coludidas, criminales que coludidas con funcionarios corruptos de Pemex y también con integrantes del sindicato petrolero, establecieron una especie de sinergia para ordeñar los ductos de Pemex, pero en algunos casos para robar combustible de las propias refinerías en donde éste se procesaba. Al principio, el huachicol, como empezamos a conocerlo, no era una actividad producto de la ordeña de los ductos, sino de la manipulación de los inventarios de producción. Es decir, en varias refinerías del país, el sindicato que tenía el control de los inventarios subregistraba la producción de combustibles y este diferencial lo comercializaba, primero de ellos directamente y después con el apoyo de grupos del crimen organizado en distintas entidades, destacadamente Guanajuato, en donde surgió un cártel al amparo de esta actividad, el cártel de Santa Rosa de Lima. Con el tiempo, la mayoría de los grupos criminales prescindieron del apoyo de funcionarios de Pemex y también de integrantes del sindicato. En algunos casos, los más dramáticos, las mafias criminales asesinaron a líderes sindicales de Pemex que les habían dado la entrada para poder pinchar los ductos. La colaboración del sindicato fue crucial al principio porque en los ductos en donde circula el combustible no es que haya combustible todo el tiempo, todos los días. Hay ciertos horarios en donde se abren las válvulas y circula el combustible. Las primeras tomas clandestinas de combustible que se encontraron tenían válvulas de Pemex compradas en el extranjero. Las válvulas tienen un número de serie y rápidamente se pudo identificar que se trataba de tomas, incluso muchas de ellas hechas con el apoyo de los ingenieros de Pemex, algunos que habían sido sobornados y otros que habían actuado en términos de amenaza por los grupos criminales. Este que comenzó siendo un negocio de integrantes de distintas secciones del sindicato de Pemex, después las mafias criminales se apropiaron de esta actividad y surgieron en Hidalgo, en Veracruz, en Puebla, en Guanajuato, mafias locales dedicadas, en Querétaro también, dedicadas a esta actividad. Con el tiempo, los grupos de macrocriminalidad, sobre todo el cártel Jalisco Nueva Generación, se percataron que era una actividad muy lucrativa y entraron en ruta de colisión con las mafias locales de distintas entidades para disputarse el control de la ordeña de los ductos, también para el control de las rutas de trasiego de drogas y la venta de drogas a menudeo. Todo esto que te comento se concentra sumariamente en el así llamado Triángulo del Huachicol, una zona en el estado de Guanajuato, en donde distintos grupos de narcotráfico están desde hace tiempo disputándose la actividad delictiva. Ahora, dime algo, y a esto se debe sobre todo la violencia que ha vivido la entidad en este sentido, Guanajuato, David. No, no, es un componente, quizá un catalizador, pero el origen de la violencia en Guanajuato es la expansión del cártel Jalisco. Más o menos en el 2015, Nemesio Ceguera, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco, luego de la captura y extradición del Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos y que el cártel de Sinaloa se concentró en sus propias fronteras de su vasto narcoimperio, el Mencho vio un área de oportunidad, se expandió él y su organización hacia estados vecinos. Él tenía el control de aproximadamente tres, cuatro estados, pero cuando se da este repliegue y esos conflictos internos del cártel de Sinaloa, el Mencho se expande y da las órdenes a sus tropas para que avancen a estados que estaban en sus fronteras.
Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, desde luego Michoacán, de donde el Mencho es originario. Él nació en Aguililla, Michoacán. Entonces, el cártel Jalisco se expande, pero con el objeto de ampliar sus redes de venta de drogas al menudeo y de controlar rutas de trasiego que conectaran los puertos del Pacífico Sur hacia las ciudades de frontera en donde él comercializa drogas ilícitas. En suerte, Guanajuato estaba en esta ruta. Invadieron Guanajuato células del cártel Jalisco en el 2015, se apoderaron de distintas ciudades, León, municipio de Pénjamo, Silao, Irapuato. Llegaron hasta la zona principal de operaciones de José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y es ahí cuando el estado se incendió. Oye, David, ve- ¿qué fue lo que ocurrió? Porque en la administración anterior, bueno, pues todos recordamos cómo fue que López Obrador primero dijo que iba a combatir el huachicol y luego dijo que ya no había huachicol. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dejó hacer? ¿Lo engañaron? ¿O qué fue lo que pasó, David? Bueno, tú lo recordarás al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en parte por la estrategia transeccional que han aplicado varios presidentes que dan una especie de golpe de timón. Andrés Manuel López Obrador decretó la guerra contra el huachicol, en parte por esta ideología nacionalista y de defensa de Pemex que siempre ha tenido la izquierda y en específico Andrés Manuel López Obrador. Consideró que era altamente rentable desde el punto de vista político, mediático, económico cerrar la válvula del robo de combustibles. Erróneamente pensó que habría un margen de una posibilidad real de victoria para desplazar a los cárteles dedicados al robo de combustible. Eran cárteles de nivel medio, no eran grupos de macrocriminalidad. Sus asesores creo que le vendieron una idea falsa de que sería fácil enfrentar, lanzar una cruzada contra el Coachicol. Lo que produjo fue un profundo desabasto de combustible en varias Ujú. regiones Sí, me del país. acuerdo muy Sí, bien. sí, y se redujo un poco el robo de combustible, pero no se eliminó. Otros grupos entraron en competencia, la familia Michoacana, Cártel Jalisco, Cártel de Sinaloa, y lo que se presentó como un triunfo seguro para el gobierno entrante se convirtió en un calvario a lo largo de los años. Se capturó a algunos líderes criminales, pero no se eliminó el robo de combustible. Hubo algunas fluctuaciones, se redujo en algunos casos, pero fue una estrategia fallida similar a la que lanzó en su momento el expresidente Felipe Calderón en su guerra contra el narco. Ya. Oye, ahora, ¿cómo puede operar el huachicol? Digo, no es una actividad muy discreta, ¿no? Lo hemos estado viendo ahora, todo lo que se requiere hacer. Sí, durante muchos años ha existido el robo de combustible y el contrabando de combustible desde los Estados Unidos. Eran delitos tolerados por el Estado mexicano. En el caso de contrabando de combustible desde Estados Unidos, llamado actualmente huachicol fiscal, pues tiene no años, tiene décadas que ocurre. Esto en virtud de que Pemex no ha tenido la capacidad para producir los combustibles que requiere la economía mexicana. Cuando hay un crecimiento, así sea marginal, de la economía, como lo ha habido en los últimos años, se incrementa la demanda de combustible y Pemex no ha tenido la capacidad de producción que se requiere para atender las necesidades del país. Incluso este es el origen, esto motivó la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, y la compra de una refinería en, si no me equivoco, en Texas, hace ya algunos años para poder enfrentar el desabasto de combustible. Pero de todos modos, se trataba de inversiones de largo plazo. La refinería, entiendo que todavía no produce combustible, no estaba en condiciones de paliar esta necesidad que había de gasolina y de diésel. Entonces, las autoridades en México, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, Ujú. toleraron el arribo masivo de cargamentos de combustible de contrabando para evitar que hubiera desabasto regional. En el sexenio de Andrés Manuel, con la decreto en contra de la guerra del Huachicol, hubo este desabasto y se toleró nuevamente el contrabando, de acuerdo con algunas versiones periodísticas, si no me equivoco, de Raimundo Riva Palacio, que se ha dedicado a analizar este tema con detalle. Él nos explica en sus columnas, si lo entendí bien, que en algún momento Marcelo Ebrard le propuso a Andrés Manuel López Obrador
que fuera el Estado mexicano el que utilizara esta herramienta de compra de combustible de contrabando para paliar esta necesidad, este desabasto que había en varios estados del país. Pero ya no con los civiles al frente que estaban conduciendo a Cipona, la administración del sistema aportuario mexicano, sino de la mano de el almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y Rafael Ojeda comisionó a personas muy cercanas a él para gerenciar, administrar, conducir el contrabando de combustible a las regiones del país en donde se necesitaba. Y las personas más cercanas de toda su confianza pues eran sus propios sobrinos. En parte, la defensa que se hace de Rafael Ojeda, tanto de Omar García Harfuch como de Alejandro Hertz, como de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, se hace en el entendido y bajo el conocimiento de que el secretario Rafael Ojeda obedeció instrucciones, Mm. de que la propia Marina se encargara de administrar, gerenciar y distribuir el combustible que entraba como contrabando desde los Estados Unidos. Se trataba de un delito administrado por el propio Estado mexicano. Que es de lo que venimos hablando ahora, que ha ocurrido en Tabasco, ¿no? Así es, un esquema de gobernanza criminal, es decir, estructuras de poder político que respaldan a un grupo criminal o toleran alguna actividad delictiva. Esto, en el caso del contrabando de combustible, fluía de esta manera porque, uno, evitaba que hubiera desabasto de combustible en el país. Dos, el combustible se le compraba a los norteamericanos. Los norteamericanos también se llevaron su rebanada de pastel. Quizá ahorita les cuesta un trabajo reconocerlo, pero lo cierto es que ellos ganaron también en este esquema. La Secretaría de Marina tuvo un ingreso adicional producto de actividades ilegales que entiendo también se canalizaron para algunas campañas de políticos de Morena vía señor llamado el Rey del Huachicol, que se encargaba de distribuir, dispersar los recursos a ciertas regiones del noreste del país con el apoyo y la guía de Mario Delgado, entonces presidente nacional de Morena y actual secretario de Educación. Y todo esto sin generar una alta violencia homicida, porque era un delito que ocurría, pero sin que hubiera confrontación entre grupos del crimen organizado. Esto de Mario Delgado está documentado. Bueno, hay muchas versiones periodísticas. Yo Ujú. nada más estoy a la casa de ver en qué momento la embajada americana le revoca su visa a Mario Delgado para ver si en efecto se configura esta hipótesis. Extraoficialmente se sabe que en la lista de personajes que el gobierno norteamericano le proporcionó al gobierno de México sobre los políticos, altos políticos de Morena, vinculados con el tráfico, el huachicol fiscal, figura el nombre de Mario Delgado. No solo de él, sino de algunos gobernadores, algunos Sí. alcaldes, jefes policíacos, algunos mandos de alto rango del ejército mexicano, pero no se ha dado a conocer esta lista completa. Sí, de hecho la semana pasada hablaba yo con Ramón Alberto Garza, quien ha Sí. hecho esta investigación desde hace ya algunos años, ¿eh, Ujú. David? Sí, quizá él y el medio Código Magenta, que se llama, Ajá, son Código quien Magenta. han estado trabajando mucho esta vertiente, en parte porque, bueno, su zona de cobertura informativa es justamente el noreste de México. Entonces, sí, son datos muy contundentes, nada más que no ha habido confirmación por parte de las autoridades, de los Estados Unidos. Tengo la sospecha, por no decirte la certeza, de que ubicar a Mario Delgado en la Secretaría de Educación habría sido por petición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, una manera de blindarlo frente a alguna posible embestida del gobierno de los Estados Unidos. Sí, de hecho, Ramón Alberto Garza, David, no sé si tú recuerdes, él publicó, porque él tenía en su poder, pues todas las llamadas telefónicas, etcétera, de el celular del rey del Huachicol. Sí, Cuando lo sí. mataron, se obtuvo este teléfono, ¿no? Y es uno de los episodios más oscuros de este entramado. Las muertes quirúrgicas, las muertes que han venido sucediendo en torno al negocio del huachicol. Estamos hablando del líder de un grupo criminal, estamos hablando del exdirector del puerto de Manzanillo, Ujú. estamos hablando también de
funcionarios de alto rango de la Secretaría de Marina, algunos que denunciaron incluso este esquema. Pareciera que de manera focalizada en tiros de precisión han estado muriendo personas que eventualmente pudieran rendir testimonio y con los cuales se configuraría un caso bien armado, una carpeta de investigación para imputar de distintos delitos a integrantes de la élite política del país. Ahora, parece que, pero dinos tú, que ahora sí hay la voluntad, por los motivos que sean, ¿no? Pero la voluntad de combatirlo, David, Sí, en esta sí, administración. sí, así es. Me parece que en parte por presión de Washington, en parte porque Omar García Harfuch está desplegando una estrategia que tiende a distanciarse de este esquema de contención que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamada de abrazos y no balazos. En parte porque Harfuch, él es un policía de carrera, alguien que en el ADN tiene este impulso de enfrentar y construir un futuro político con base en lo que él sabe hacer, que es el combate a la actividad criminal, y también en parte a que los grupos del narcotráfico están cediendo terreno en este asunto del combustible. Todo se ha conjugado para que haya una reducción y haya golpes de reducción del huachicol y haya golpes importantes como el que referiste al principio de esta conversación, que se dio recientemente en el municipio de Silao, Guanajuato, una estación de distribución de combustible de contrabando, de huachicol fiscal, en donde se abastecían empresas de todo tipo, empresas constructoras, de transporte, incluso algunos gobiernos municipales compraban ahí mismo su combustible para sus patrullas. Sí, justo, entiendo, pero tú estás ahí y ahí es donde te vi la semana pasada en Guanajuato, David, pero entiendo que es el mayor aseguramiento de combustible en la historia del estado de Guanajuato, ¿no? Sí, por mucho. Te diría que hay algunas cosas que todavía habría que afinar. Mm. Algunas cosas que seguramente la autoridad en breve nos dará detalles. Uno, se hizo un decomiso sin disparar una sola bala. Habría que revisar en qué contexto. Normalmente este tipo de instalaciones tienen un perímetro, un diamante de seguridad, pero resulta que este no lo tenía. Hasta el momento no se han puesto a disposición, es decir, sin un solo detenido. Había personas en las instalaciones. Habrá que ver cuál es el estatus legal que tienen esas personas. Esto no Estas lo digo personas. yo, lo comentó el propio secretario de Seguridad Pública del Estado. Ujú. Sea como fuere, a pesar de que surgen algunas dudas al momento de esta intervención, lo cierto es que es un decomiso de muchos millones de pesos. Es una instalación que contaba con estaciones de servicio, contaba con tanque cisterna, con tanques para el transporte, con válvulas de seguridad, sistemas de protección civil, estaba prácticamente a pie de carretera, tenía unas instalaciones de primer nivel para la función de distribución de combustibles en el Bajío. Pues sí, ¿cómo te explicas, David, que no hubiera un solo detenido, no? Mira, puede ser que haya habido alguna delación Mm. y que antes de que arribaran las autoridades, en perfecto español y para comprensión de nuestro auditorio, que alguien diera el pitazo, que alguien notificara de que había un operativo conjunto de autoridades estatales y federales para realizar esta investigación, esta clausura, esta intervención en este espacio. Puede ser que los grupos de narcotráfico también hayan entregado ellos mismos estas instalaciones, una entrega pactada. Esto no demerita la acción de la Sí, autoridad no, tenía la claro, obligación de claro. apersonarse y apoderarse de las instalaciones y cortar el flujo de este combustible, cortar el flujo de distribución de este combustible. Pero esto ya también lo hemos visto en otros estados del país, en Sinaloa. Da la geolocalización de ciertos narcolaboratorios y esto le permite a la autoridad presentar indicadores de éxito. No estoy diciendo que esto haya ocurrido en Guanajuato, estoy señalándote algunos ejemplos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que creo que puede haber ocurrido en Guanajuato? Que quizá alguien hubo una filtración que permitió la evasión de quienes estaban dirigiendo estas. Si hay algunas personas puestas a disposición. ¿Pudieron haber algún tipo de denuncias? Ahí estás, David, otra vez.
Sí, se Ahí me fue estás. un momento el No internet. te preocupes. Decíamos, bueno, no podemos afirmar que No, hubiera no, no. ocurrido así, pero es una No. manera en la que pudo haber ocurrido, ¿no? Ujú. Bueno, el gobierno estatal, el gobierno federal refieren que esta intervención se dio debido a labores de inteligencia, no lo descarto. En efecto, desde hace tiempo, el gobierno federal y el gobierno del estado están trabajando como nunca lo habían hecho. Tú recordarás en la época del expresidente Andrés Manuel López Obrador, un día sí y el otro día también había menciones a el desempeño, el mal desempeño del entonces fiscal Carlos Amarripa Sí. y de la mancuerna que tenía en la Secretaría de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca. Esto ya no ocurre. Acaba de entrar Gerardo Vázquez Alatriste, que está depurando la fiscalía, está en términos simples y llanos despidiendo a los funcionarios que se eternizaron junto con Carlos Amarripa. Está haciendo una renovación de cuadros. Hay un avance importante en las carpetas de investigación que estaban en rezago. Eh, es decir, hay un nuevo aire, un cambio en materia de Procuración de Justicia y Seguridad Pública en Guanajuato, esto de la mano de la gobernadora Livia Denis. Oye, justo yo hablé con ella la semana pasada que estuve ahí y justo parece que sí hay ahora sí una colaboración entre el gobierno del estado y el Ejecutivo Federal, entre ella, Livia Denis, y la presidenta Claudia Sheinbaum, cosa que no ocurría en la administración pasada, David. Y coincido plenamente con tu apreciación y coincido plenamente con lo que expresa la gobernadora. Sí se nota que hay una colaboración. La presidenta Claudia Sheinbaum incluso ha apoyado a Guanajuato y a la gobernadora Livia Denis, ampliando el tren interurbano que inicialmente iba a quedar hasta Querétaro, ahora ya se hizo una extensión que va hasta Irapuato. También el gobierno federal está apoyando la construcción de un acueducto, una presa, se le llama la presa Solís, que va a abastecer de agua a la ciudad de León, un problema que también ha estado dificultando el crecimiento de la ciudad, incluso ya con tandeos en una ciudad que, si no me equivoco, está dentro de las cinco más pobladas del país, la ciudad de León. Si hay una sinergia, sí se ve un trabajo y una colaboración entre el gobierno del estado y del gobierno federal. En tema de seguridad, nada más para acotar un poco, no de mérito, creo que hay un buen desempeño, tanto de Gerardo Vázquez Alatriste como de Juan Mauro González, secretario de Seguridad Pública, pero siguiendo una línea de trabajo, una hipótesis que planteó, si no me equivoco, Lalo Guerrero. También esta reducción de los homicidios en Guanajuato se debe a que el cártel Jalisco ha establecido una especie de paz narca en varias regiones del país. Entonces, por un lado, en efecto, hay una mejor coordinación de los dos niveles de gobierno, estatal y federal, para el combate a los grupos del crimen organizado, específicamente al principal generador de violencia, que es el cártel de Santa Rosa, pero en paralelo el cártel Jalisco también ha venido a pacificar algunas regiones de Guanajuato. ¿Y esto, cuál es tu lectura de que el cártel Jalisco haya tomado esta decisión? Había en Guanajuato el choque de células de los Chapitos y del Cártel Jalisco. Pero de acuerdo a lo que ha venido refiriendo, me parece que fue contigo, Oscar Valden, Oscar Valderas, perdón, Sí, Oscar. hubo una alianza a finales del año pasado entre los Chapitos y el Cártel Jalisco para enfrentar a las tropas del Mayo Zambada. Una de las regiones del país, no la única, no la más importante, pero una de las regiones en donde se redujo la violencia a raíz de esta tregua, de este pacto, fue Guanajuato. Bueno, lo mismo ocurrió en Tijuana, en donde chocaban las células de chapitos y jaliscienses, pero ahora que están unidos ya no hay esos niveles de violencia que elevaron las cifras de homicidios en el Bajío hasta ser durante muchos años el estado del país en donde se cometía el mayor número de homicidios dolosos del país. Oye, entonces sí ves una, en el corto plazo, digamos, corto, mediano plazo, David, una reducción de esta actividad criminal que es el huachicol. Ojalá, yo realmente lo deseo, quisiera que así sucediera, pero todo lo que ocurre en el crimen organizado es muy similar a las leyes de la física. A toda acción corresponde una reacción. Reacción. En efecto, hay una reducción de la violencia producto de una coordinación de los gobiernos estatales y el gobierno federal, de una alianza entre los chapitos
y el cártel Jalisco. Pero del otro lado, es decir, las tropas del Mayo Zambada, del Mayito Flaco, también están tejiendo narcoalianzas con los enemigos del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, lo que tenemos ahorita es quizá una disminución de la violencia producto de esto que acabamos de comentar, pero yo estoy seguro que en algún momento, quizá de este año o del próximo año, habrá una contraofensiva por parte de las tropas del Mayo Zambada, de los aliados del Mayo Zambada, el cártel de Caborca, Cárteles Unidos, Cárteles Santa Rosa de Lima, eh, Cártel del Golfo, distintas organizaciones criminales que no están dispuestas a permitir que resurja el viejo cártel de Guadalajara. Esta organización criminal que ha sido ya incluso protagonista de N películas, series, narcoseries, telenovelas. Sí. El cártel Jalisco se llama Cártel Jalisco Nueva Generación para distinguirse del viejo cártel de Guadalajara que encabezaron Ernesto Fonseca Cabello, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Entonces, yo quisiera en efecto que se diera una pacificación. No me agrada mucho la idea de que el país se pacifique gracias a el dominio criminal del cártel Jalisco. No es algo que quienes estamos inmersos en el análisis de estos temas nos agrade sobremanera, pero es posible, te reitero, que haya una reacción por parte de la gente del Mayo Zambada y algunos de los escenarios y teatros de disputa sea justamente el estado de Guanajuato. Ya, pues ojalá, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo también lo deseo. Es que la gente ya no aguanta tanta violencia, ¿no? David, de verdad. Y Ayer, es una violencia que incluso perturba la paz en restaurantes, centros comerciales, incluso ataques en festividades religiosas, invade la vida de personas que no tienen ningún tipo de actividad, de vínculo criminal. La faceta más terrible para mí de esto que estamos comentando es el narcoterrorismo, es decir, el ataque de los grupos del crimen organizado hacia la población civil. sí, sin duda. Apenas ayer hablaba yo con algunos citricultores, ¿no? Mm. Esto que pasó en Apatzingán apenas el lunes. Es una cosa terrible lo que está ocurriendo. Y es la crónica, el asesinato de Bernardo Bravo, la crónica de un asesinato muy anunciado. De hecho, el día de su asesinato, él estaba convocando a una reunión en la que iban a conectarse los productores con los empacadores. En medio de ambos están los intermediarios que encarecen el producto. Los intermediarios, es una manera amable de decirlo, son los enviados de los cárteles Sí, que claro. les cobran un impuesto a los productores de limón. El precio del limón oscila en las zonas productoras entre 3 y 5 pesos, dependiendo la época del año, de los cuales los cárteles les cobran 1 y hasta 2 pesos por sacar la cosecha, comercializarla, venderla. Es decir, los grupos criminales le están imponiendo un impuesto Un de impuesto, guerra sí. a los productores de limón, y Bernardo, que se había opuesto de manera valiente y que lo había denunciado, pues es blanco del ataque de estos grupos. Nuevamente me sorprende la celeridad con la que las autoridades resolvieron el caso. Ya tienen al autor Sí, intelectual del hecho. Espero que no sea un chivo expiatorio. También muchos pensamos de inmediato que se había tratado de un ataque producto dirigido por los blancos de Troya. Pero hace falta que las autoridades, en este caso, presenten la explicación y los datos que nos permitan confirmar que sí se trata de una captura eficaz y no de un chivo expiatorio. David, como siempre, muchas gracias. Estamos en contacto. Desde ti, Adela, te mando un Gracias, abrazo. un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a otros temas.